El 6 de septiembre de 1930, un golpe de Estado irrumpió por primera vez en la historia nacional. Para ese entonces, la explotación del petróleo era un tema ya instalado en la agenda política. ¿Qué pasó con el petróleo después del golpe de Estado? Se siguió adelante con el proceso de estatización llevado a cabo por Irigoyen. Se favoreció a las empresas privadas internacionales. Estos son los temas del programa de hoy. En el verano de 1932, Agustín Pedro Justo fue electo presidente. Terminaba así la dictadura del general Uriburu y comenzaba la era del fraude patriótico. Es la llamada década infame. Hasta 1943 se impondrían sistemáticamente los candidatos del Partido Conservador, miembros y defensores de los intereses de la burguesía terrateniente que había controlado el país desde 1880. En materia petrolera, paradójicamente, fueron años de grandes avances. A poco de asumir, el presidente Justo designó al ingeniero Ricardo Silveira para que se desempeñara al frente de YPF. Silveira ocuparía el cargo durante 11 años. Continuaría la obra de Mosconi, fortaleciendo la política petrolera estatal en un contexto de crisis económica mundial. Se lo resumo con 3 palabras. 30 al 32, olla popular. La Intendencia, que había sido intervenida varias veces, en cuyas intervenciones intervino en 2 de ellas activamente el general Mosconi, pidió a las empresas colaboración. Las empresas, el petróleo estaba en baja, no había venta, no se producía, echaban gente. Era el negocio. No rinde, se echa. La diferencia está en que justo cuando viene después, no echa a las multinacionales, pero tampoco destroza YPF. Al contrario, lo nombra a Silveira, que es un mosconiano de lujo, que le permite seguir creciendo a YPF. Es decir, la fuerza de YPF era espectacular. Es un continuador de Mosconi. Más moderado, no tenía tanta influencia militar, porque con Justo desaparece, por lo menos en la superficie, la influencia militar en la conducción de YPF. En la práctica hay una continuidad, sobre todo en YPF, quizá a veces en muchas ocasiones en contra del propio Poder Ejecutivo. Gobierno y oposición coincidían en que era necesaria una nueva legislación para el petróleo. Fue así que el Congreso aprobó el nuevo reglamento de YPF, dándole grandes atribuciones. Podía controlar la exploración, explotación, transporte, refinación y comercialización del petróleo y sus derivados. Debía aportar al Estado el 10% de sus ganancias y un 5% a los empleados. YPF tampoco pagaría derechos de importación ni impuestos sobre sus inmuebles. Por otra parte, el reglamento le imponía condiciones. Las compras tenían que ser autorizadas por el Poder Ejecutivo y la empresa petrolera no podía fijar el precio de sus productos ni los sueldos de su personal. El buen funcionamiento de YPF dependía entonces de las relaciones con el gobierno de turno y el Ministerio de Agricultura. Justo envió al Congreso un proyecto de ley petrolera. Siguiendo la política que Mosconi había defendido en la década de los 20, la ley se ubicaba en una posición intermedia entre la estatización completa del petróleo y la entrega a los privados. El derecho sobre los yacimientos dependería de su ubicación. Podían ser federales, del Estado nacional o provinciales. En cuanto a la explotación, podía ser privada, pública o mixta. La explotación pública o mixta se haría a través de YPF. Después de algunos cambios, la ley se aprobó en 1935. Finalmente, el Estado podía controlar el petróleo argentino. Era una ley que tenía por finalidad
reconocer a las provincias como propietarias de los yacimientos petroleros. Pero hubo una política muy hábil de convenios entre la nación y las provincias, entre YPF y las provincias, por las cuales en la práctica, con excepción de Salta, en la práctica las provincias le daban a YPF la autorización para explotar, comercializar, etc. La ley permite legalizar las reservas porque muchas provincias argentinas habían hecho reservas, como le he dicho anteriormente. Entonces esas reservas quedan legitimadas. En segundo lugar, legaliza también las reservas que había hecho el Estado Nacional. El Estado Nacional había hecho reservas en Comodoro Rivadavia y en Plaza Huín. Con esta ley, el gobierno de Justo quería evitar que las compañías privadas operaran sin el control o la participación del Estado. Justo confirmó la reserva de explotación en todo el territorio federal por 10 años. A partir de entonces, las privadas solo podrían negociar contratos con las provincias y allí chocarían con YPF. En el 31 se firma el contrato entre la provincia de Mendoza y Yacimientos Petrolíferos Fiscales, por el cual la provincia le cede tierras fiscales, le cede instalaciones y se compromete YPF a iniciar la exploración petrolera. El crecimiento fue explosivo. En 1938 se descubrió en Tupungato un gran yacimiento. Un año después se sumó el hallazgo de petróleo en Lunlunta. Para fines de la década de los 30, la empresa empleaba a casi 1000 personas solo en Mendoza. En 1941, la provincia generaba el 24% de la producción de YPF. Los hallazgos en Mendoza serían la clave de la consolidación de la empresa estatal durante los años 30. Silveira impulsó contratos similares con Santa Fe, San Juan, Jujuy, San Luis y Córdoba. Se hicieron estudios geológicos, pero no tuvieron éxito. La pelea importante por el petróleo argentino se dio en Salta, contra la Standard Oil, la petrolera más grande del mundo. En Salta, la Standard Oil, a diferencia de Comodoro y Huíncul, o sea, Chubut y Neuquén, en donde había sido el Estado el descubridor y el que llevaba la batuta de las cosas y los privados trataban de colarse ahí, en Salta el desarrollo inicial del petróleo lo hizo la Standard Oil, que además tenía pozos en Bolivia en el mismo yacimiento, o sea, divididos por un límite, pero entonces ya sabía que ahí había petróleo, hizo acuerdos con el gobierno salteño y empezó a desarrollar la explotación. Durante el gobierno de Uriburu, el interventor de Salta había firmado un contrato de explotación a favor de la Standard Oil. Ese contrato fue anulado, pero en marzo de 1932, la Corte Suprema ratificó las concesiones en territorio salteño. YPF contraatacó negociando otro contrato que bloqueaba el avance de la Standard. Este nunca entró en vigencia debido a que el Parlamento salteño impuso condiciones inaceptables para YPF. Salta contraatacó y firmó entonces un nuevo acuerdo con la Standard Oil que, sin perder tiempo, comenzó a construir un oleoducto y montó campamento en Tartagal. La pelea parecía perdida para YPF. Y se sacaba el petróleo de Bolivia, se lo destilaba en la quena, seguía al sur y llegaba a Asunción del Paraguay. El mismo petróleo boliviano, para combatir a ellos mismos. La Standard pretendía extraer el petróleo boliviano, un país que por entonces casi no tenía mercado interno de hidrocarburos, y comercializarlo en la Argentina a través del oleoducto salteño. Sin embargo, esto iba en contra de los intereses británicos del Pacto Roca-Runciman. Por este acuerdo, la Argentina se había comprometido a comprar a Gran Bretaña la totalidad del carbón que consumía. Aumentar la producción de petróleo, por más que fuera extraído en otro país,
iba en contra de los intereses británicos que establecía el tratado. En consecuencia, Argentina le prohibió a la Standard transportar el petróleo boliviano a través de Salta. En medio de la contienda, se declaró la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Paraguay y Bolivia se disputaban los territorios del Gran Chaco desde el siglo XIX, una zona árida y sin valor económico. Bolivia, además, buscaba una salida al mar a través del río Paraguay, después de haberla perdido en la Guerra del Pacífico con Chile. El conflicto se precipitó cuando la Standard halló petróleo en el Chaco boliviano. Se supuso entonces que el yacimiento se extendía por debajo de la zona en disputa hacia el este, del otro lado de la frontera paraguaya. El Chaco se convirtió en un territorio valioso. Se desató una guerra sangrienta y cruel en la que murieron 40.000 personas. Por un lado, Bolivia y la Standard Oil norteamericana. Por otro, Paraguay y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Una guerra con olor a petróleo. Argentina permanecía neutral, pero el gobierno de Justo se inclinaba a favor de Paraguay, donde estaban depositados los intereses británicos. La paz se firmó en Buenos Aires y el mediador, el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas, obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1936. Estos son los dos principales combustibles fósiles que ha usado la humanidad a lo largo de su historia: el carbón mineral y el petróleo. Los dos se formaron de una manera parecida. Son sustancias orgánicas sometidas a una gran presión y sin oxígeno durante mucho tiempo. Se estima que entre 60 y 150 millones de años. En estas condiciones tan especiales se producen una serie de reacciones químicas muy complejas que dan como resultado estos productos. Si bien el carbón y el petróleo se formaron de manera similar y en las mismas condiciones, son muy distintos. ¿Cuáles son las diferencias? Se cree que cuando hay mayor presencia de material vegetal, el resultado es el carbón. Y que cuando hay mayor presencia de material animal, el resultado es el petróleo. Según los científicos, el petróleo se formó a partir de restos de plancton y de animales marinos sepultados durante millones de años. En los años 30, YPF era líder en producción de crudo, pero el negocio de los combustibles líquidos, naftas y querosén continuaba en manos de las transnacionales, especialmente la Standard Oil. En el país, pese a todo, había sobreoferta de petróleo, lo que desató una guerra de precios entre las privadas e YPF. Las empresas extranjeras seguían importando crudo, refinándolo y vendiendo combustibles a bajo precio. Para ellas era más rentable importar que desarrollar una industria local. La renta obtenida de la explotación de los hidrocarburos nacionales se seguía yendo al extranjero. El presidente Justo tomó entonces una medida que determinaría el dominio de la estatal en los años siguientes. Le entregó a YPF el control de las importaciones de petróleo. Fue un éxito. En 6 años, YPF pasó a controlar el 48% del mercado, un golpe durísimo para las multinacionales. Luego de 10 años de disputa, la Standard Oil firmó un convenio para abandonar el país el último día de 1936. Vendía todos sus activos locales a YPF y sus empleados pasaban a la estatal. Además, se comprometía a no reingresar en el mercado por 15 años.
El acuerdo incluía una cláusula que afirmaba que debía ser ratificado antes del mes por el presidente y el Congreso. Cuando esto finalmente se hizo, el 21 de enero de 1937, ya era tarde. La Standard había hecho uso de la cláusula y se había quedado en el país operando en la refinación y venta de combustible al público hasta nuestros días con la marca Esso. El Estado obtuvo el control de los hidrocarburos, pero nunca se logró expulsar a las petroleras transnacionales. Gracias al control de las importaciones, la segunda mitad de la década de los 30 fue una etapa de esplendor para YPF. Aunque el monopolio del Estado no se concretó, las empresas privadas fueron relegadas a un rol secundario. La prioridad era encontrar nuevos yacimientos para aumentar la producción y lograr el autoabastecimiento. Se intensificaron las exploraciones y se hicieron importantes hallazgos en Mendoza, Salta, Neuquén y Chubut, en la zona de Comodoro Rivadavia y en Santa Cruz. Como resultado, la producción aumentó un 16% por año entre 1935 y 1940, llegando a casi 2 millones de metros cúbicos anuales. El más importante fue el aporte de los yacimientos de Mendoza. Con el tiempo se va a encontrar en el año 40 el petróleo en la zona de Lulunta, cerca de Carrizal, después se encontraría en la zona de Barranca, con lo cual se completaría un triángulo que es el que termina determinando la segunda instalación de la actual refinería de Luján de Cuyo. Esa refinería que primero había sido como destilería, se había instalado en Godoy Cruz. La refinería de Luján de Cuyo, como nosotros la conocemos, destilería y refinería de Luján de Cuyo, empieza un desarrollo muy tenue, pero sistemáticamente, a medida que el petróleo se va transformando en un área de la economía de Mendoza, va adquiriendo cada vez más notoriedad. Es muy importante el nivel de desarrollo que alcanza esta destilería, porque se transforma inclusive en un verdadero polo de atracción poblacional, de concentración de población. Se instalaron nuevas refinerías en Mendoza, Salta y Santa Fe y se amplió la de La Plata. Gracias a estas inversiones, YPF triplicó su capacidad de procesamiento. En 6 años, la producción creció un 250%. Lo que le faltaba a YPF para consolidar su dominio era una red de puntos de venta eficiente. Fíjese qué notable que la estructura administrativa y de organización de YPF tendría que ser estudiada en todas las facultades del país que se cargan de administración. Es tomada como modelo por la empresa inglesa. Mandan sus técnicos para estudiar cómo había organizado Mosconi YPF y en base a esa organización ellos van a organizar su empresa, que es la British Petroleum, que pasa a ser que es la empresa de la corona inglesa y que pasa a ser con los años la empresa más rentable del mundo, más rentable que el Standard Oil y la Royal Dutch. Y está organizada sobre la base de la estructura que había previsto Mosconi. Durante los años 30, el gobierno de Justo construyó la primera gran red de carreteras financiada principalmente con los impuestos al petróleo. Se necesitaban estaciones de servicio que cubrieran esa red. YPF se asoció con el Automóvil Club Argentino para llevar adelante ese proyecto. A fines de la década, YPF tenía estaciones de servicio y surtidores en todo el país. Eso también es un tema muy importante, porque el Automóvil Club Argentino va a tener estaciones de servicio en todo el país y va a tener la exclusividad de la venta del petróleo, de los combustibles de YPF. Es decir, que usted piense que en ese momento ya los automóviles, los vehículos particulares y los camiones, transporte automotor, empieza a desarrollarse en todo el país
Y en cada lugar donde usted llegaba, todavía hay pueblos por ahí que uno encuentra, que está todavía la vieja bomba de nafta del Automóvil Club o de YPF. El crecimiento de YPF era imparable. Amplió su producción con lubricantes, el insecticida P&F, que competía con el Fleet de la Standard Oil, solventes y asfalto. El producto estrella era el gas licuado de petróleo que YPF comercializaba como Supergas. Esta política de inversiones fue un éxito. A fines de la década, YPF tenía un presupuesto superior a los 200 millones de pesos y empleaba a más de 15.000 personas. La política de asistencia social de la empresa, implantada por Mosconi una década antes, se profundizó. Los empleados recibían bonificaciones por eficiencia, antigüedad y cantidad de miembros por familia. A mi madre y a mis dos hermanos, YPF los trajo directamente desde Buenos Aires, del Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires, acá a Comodoro Rivadavia, en un buque, todo preparado. A mi padre le dio el día para que lo vaya a recibir. Lo recibió acá y lo llevó a una casa que le había dado YPF. El asombro de mi madre fue cuando mi padre prendió la luz y, claro, ¿por esto qué? Después dice, no, vení, abre la canilla y el agua. Ah, no tengo que ir más a la fontana, pues la fontana en Italia era buscar el agua. En fin, esa serie de adelantos que había. El gas, quedó mi madre confundida, estamos en la gloria acá. Yo siempre recuerdo que me decía, esta es la América. Y era verdad para ellos, esta es la América. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de Mosconi de mantener el petróleo argentino bajo el control del Estado parecía haberse realizado. YPF era un modelo de lo que debería ser una empresa estatal. Durante una etapa difícil y compleja de la historia argentina, el país parecía haberse encaminado hacia el desarrollo petrolero y estaba cerca de alcanzar el autoabastecimiento energético. La guerra cambiaría por completo el mapa energético mundial, y eso repercutiría en el desarrollo petrolero del país en los años siguientes. En las estaciones de servicio, la nafta y el gasoil se venden por litro. El petróleo se vende por barril. La capacidad de un barril es de 159 litros, que equivale a 42 galones. El galón es la medida con la que se comercializaba el petróleo en los Estados Unidos en el siglo XIX. En la actualidad, un barril de petróleo oscila alrededor de los $100 y va en aumento. Es muy posible que la realidad de los próximos años esté determinada por las variaciones que tenga este precio. Por hoy fue todo. Hasta la próxima.